Estás en Ciudad U y ya tenemos a nuestros invitados, Miguel, Tal ¿no? cual, Fer, y el eje que ponemos aquí en la mesa hoy, en la charla, tiene que ver con el cambio climático y dos actividades. Primero presento a los invitados, estamos con Edgardo Suárez, director del ICE, del Colegio de Arquitectos de la provincia de Córdoba. Bienvenido, Edgardo. ¿Qué tal? Gracias. Muy buenas tardes. Y con Florencia Sayago, directora de Ambiente de la provincia de Tucumán y docente universitaria también en la Universidad Nacional de Tucumán. Bienvenida. Gracias, muchas gracias. Bueno, dos actividades. El jueves se viene esta que tiene que ver con este foro de arquitectura, economía y cambio climático que organizan tanto el colegio como el Consejo Provincial de Ciencias Económicas. Contanos un poquito de esa actividad. Bueno, lo interesante es que es la primera vez que dos colegios profesionales se ponen de acuerdo en un tema tan caro a nuestros sentimientos en este momento, que es tratar de hablar un poco sobre cuáles son los impactos que está teniendo el cambio climático en nuestro territorio. Y con esta impronta desde ver que la economía y la arquitectura se tocan en ese punto, especialmente donde tiene que ver con la energía y con la apropiación del territorio, o sea, cómo generamos políticas de entendimiento de cuáles son los posibles impactos que vamos a sufrir en cualquier momento. Bien, va a ser el jueves 8, ¿te parece que invitemos entonces a los interesados? Por favor, es el jueves 8, empieza a las 2 de la tarde la acreditación. Todos los matriculados en cualquiera de los dos colegios entran gratuitamente, es una entrada muy honorífica. Y desde las 2 hasta las 7 de la tarde vamos a tener una serie de invitados interesantes. El doctor Barros, que es un eminente climatólogo argentino que estuvo relacionado con el quinto informe del cambio climático que se hizo a nivel internacional, es gente de La Plata y bueno, y invitados que tienen o tratan de hablar desde qué es lo que está pasando en estos temitas relacionados con el cambio climático. ¿Cómo se van uniendo, no? ¿Y cómo estamos con el cambio climático? A ver. Bueno, no estamos bien. No, lamentablemente el tiempo se está acabando. Hasta hace 5 o 6 años los expertos, por ejemplo el panel intergubernamental de expertos en cambio climático y distintos organismos de Naciones Unidas, daban un horizonte para frenar, digamos, para no superar los 2 grados de aumento de temperatura global, hablaban de 2030, por ejemplo el Acuerdo de París tiene metas a 2030. En los últimos 4 años ya hemos escuchado advertencias hasta 2020 y hoy ya se está hablando de en 2 años podemos o antes podemos estar superando ese punto crítico que no se sabe qué va a pasar después de superar los 2 grados de aumento de temperatura. Uno tiene la sensación de que no nos va a esperar el cambio climático, tampoco el planeta, ¿no? Estás participando, Florencia, de este encuentro de Liga de Provincias frente al cambio climático. Como funcionaria en este caso, ¿están viendo este problema y se están tomando políticas al respecto? Porque además en la agenda mundial también hay actores de peso muy importantes que parece que están jugando o al desconocimiento o a querer pinchar la cuestión que los científicos están alentando. Digo, desde Trump hasta Bolsonaro son dos personajes importantes hoy en esta discusión, ¿no? Exactamente, vos tocaste el punto clave de esto. ¿Por qué las provincias, por ejemplo, armamos una liga de provincias? Hasta 2015, que fue la cumbre de París, los actores, los protagonistas, digamos, en la lucha contra el cambio climático se apostaba a los gobiernos nacionales, ¿no? ¿Te acuerdas de Obama, sí, que entró, ratificó el protocolo de Kioto cuando Estados Unidos no era parte? Bueno, la Unión Europea, la primer ministro de Europa, de Alemania, etcétera. Pero hubo una inflexión cuando, por ejemplo, gana las elecciones Trump y él dice que no cree en el cambio climático. Ahora también en Brasil Bolsonaro dice que él va a permitir la deforestación del Amazonas porque el Amazonas es de Brasil. Y entonces se empieza a ver a nivel internacional que esta esperanza de que los grandes líderes nacionales puedan hacer los cambios necesarios, las políticas necesarias, se empieza a poner en duda. De hecho, lo que se logró acordar con mucho esfuerzo en la Cumbre de París, los compromisos, está calculado que no van a alcanzar, aun cuando todos los países cumplieran, no va a alcanzar para no superar el aumento de 2 grados de temperatura. Entonces se empieza, a nivel internacional se empieza a poner la mirada en los gobiernos subnacionales.
en las provincias, los estados y en las regiones. Esto pasó en Estados Unidos, por ejemplo, cuando varios estados liderados por California, a partir de 2015, enfrentaron la política de Trump y dijeron: a nosotros no nos importa que Estados Unidos no crea en el cambio climático. Los estados sí creemos y asumimos compromisos y han asumido compromisos de reducción de emisiones, algunos estados de hasta 40% hasta 2030. Igual es discutible si alcanza. Por otro lado, también hoy la urgencia es la adaptación al cambio climático, ¿no? Vos hoy contabas los riesgos de incendio, eso está pasando ya. No podemos esperar hasta que se cumplan los compromisos internacionales. Hoy podés tener un incendio que destruye una escuela, por ejemplo, y que ponga en riesgo la vida de los niños. Y eso tiene que ver con la adaptación al cambio climático. O sea, hay riesgos que se han incrementado. Si bien siempre ha habido, agosto siempre ha sido ventoso y cálido, pero cada vez va a ser más caliente y el riesgo se va a incrementar. Y ahí es donde las provincias, que son las que manejan los territorios y las que gestionan los recursos naturales, tienen un rol muy importante. Por eso nos hemos unido, estas provincias 10 provincias argentinas, hemos formado esta liga con la que pretendemos tener políticas comunes, proyectos regionales y poder conseguir financiamiento internacional en forma directa, sin pasar por el gobierno nacional, en forma directa a los gobiernos provinciales. ¿Y el rol que juega la arquitectura aquí? ¿Cómo nos preparamos? Como decía recién la doctora, Argentina tiene un nivel de impacto en la emisión del 0,8% a nivel mundial. Suponiendo que nosotros pudiéramos reducir con mucha suerte un 10% de eso, ¿qué decibelímetro movemos realmente cuando decimos dejemos de contaminar? Hay que dejar de contaminar, pero el gran problema es los impactos. ¿Qué es lo que va a suceder? Esto es lo que estamos preocupados nosotros, desde la arquitectura y desde la economía. Y es, el territorio en el que habitamos necesita empezar a considerar, o sea, la gente que determina las políticas territoriales necesita empezar a tener en cuenta esto que va a suceder. Vivimos en una de las ciudades que tiene la isla de calor más grande del país. La isla de calor que, a la luz del cambio climático, va a aumentar. Contanos qué es la isla de calor. La isla de calor es un fenómeno que se produce en algunas ciudades, particularmente en Córdoba, que es que en algunos días sucesivos de olas de calor, la ciudad se calienta y no se logra enfriar durante la noche. Se traslada esa temperatura a los edificios y esa masa permanece caliente. Y lo que genera es que por cada aumento de grado de la temperatura, aumenta un 5% la demanda de energía. Claro. Ustedes se pueden empezar a preguntar por qué es que en otras épocas, cuando había mucha temperatura, un 6 de enero, se cortaba la luz. Claro, por el consumo. La demanda increíble de la gente para refrigerarse a las 5 o 6 de la tarde. ¿Y esto qué tiene que ver? Tiene que ver con la arquitectura, que es cómo construimos nuestras ciudades. Hemos construido las ciudades ignorando el ambiente e ignorando notablemente el impacto que esto implica, y encima ahora viene el cambio climático. Claro. Y entonces, ¿a qué estamos? Arquitectura sustentable por un lado, digo, por otro lado, ¿cómo debemos adaptarnos los seres humanos a lo que, como dice Edgardo, está pasando y va a pasar? Ya, claro. Porque la agenda y el planeta no nos espera en ese sentido, ¿no? Sí. Bueno, yo como directora de ambiente, nuestro rol es proponer políticas públicas, ¿no? Lo primero a nivel local lo que hay que ver es una identificación, mapas de riesgo y ver cuáles son los principales riesgos que pueden. En el caso de la ciudad de Córdoba, por ejemplo, los principales impactos del cambio climático están asociados al aumento de la lluvia y la torrencialidad, o sea, esto va a aumentar las inundaciones que ya tienen en las ciudades en Córdoba, sí, y lo en venimos el viendo Gran en las Córdoba, últimas temporadas, ¿no? pero va a aumentar, digamos, va a aumentar la intensidad en mucho menos tiempo que lo que hoy se inunda la ciudad, y además eso se ve agravado por un fenómeno que pasa en toda Argentina, que es la falta de ordenamiento, de planificación urbanística, ¿no? Claro. Esto de construir en lugares no aptos, no planificar el riesgo, la variabilidad climática, etcétera. Otro riesgo, otro impacto del cambio climático es las olas de calor.
que va a generar un impacto grande sobre la salud, el consumo de energía, puede haber crisis energéticas en algún momento porque la demanda va a aumentar mucho cuando incluso hay zonas donde no van a tener la energía en un momento que la necesiten, ¿no? De un gran aumento de la temperatura. Y el otro riesgo asociado es también, las sequías, ¿no? En las zonas rurales, la falta de disponibilidad de agua. O sea, por un lado va a haber mucha agua en algunos momentos que nos vamos a inundar y después nos va a faltar en otras épocas del año. Es una característica bien marcada del cambio climático. Sí, sobre ¿no? todo en estas Edgardo, zonas. hay una idea también de que si vamos a una arquitectura más sustentable, va a ser más cara, más costosa para poder llevar adelante. ¿Es así? ¿Esto es mito? ¿Tiene fundamentos? ¿Se puede empezar a plantear ya, desde las políticas públicas, incluso como cuando llevan el orden territorial, qué tiene que tener en cuenta una casa o qué cosas deberían ser básicas para ahorrar energía, por ejemplo? Está bien eso que decís. Primero, son como dos temas. O sea, el prejuicio que existe respecto de que la arquitectura sustentable es más cara. Generar, más que... Nosotros ya incluso nos gusta hablar no tanto de sustentable, porque todo debería serlo, sino de eficiencia. Queremos hablar de eficiencia. Desde nuestro instituto promovemos el etiquetado de edificios. ¿Etiquetado de edificios? Sí. Ajá. Qué interesante. ¿Cómo sería eso? Bueno, el Colegio de Arquitectos de la provincia de Córdoba promovió por primera vez en el país un sistema de etiquetado de sustentabilidad. Se mide la performance de los edificios en 33 variables. Creemos que esta es la herramienta que permitiría que los edificios empiecen a comportarse de manera debida. Y en definitiva, los edificios son los que conforman la ciudad. Echarle la culpa a la ciudad sin identificar a los verdaderos responsables también ha sido una de las grandes omisiones del sistema. Por eso es que, en realidad, empezando a medirnos y a verificar los niveles de impacto que se generan por el solo hecho de funcionar los edificios, empezamos a trabajar en cuestiones concretas sobre cómo hacemos para crecer y no recibir los impactos de manera tan abrumadora. Claro. Es un poco Clave, ¿no? Sí. Digamos, pensamos un poco cómo ordenamos un poco la cosa desde ahí, ¿no? Es una herramienta. Que ha sido algo que nos ha faltado. Bueno, vamos a volver a invitar entonces para el jueves, porque está interesantísimo estos temas, da para un programa completo, ¿no? Por todo lo que hemos hablado, pero el jueves pueden ya una punta entonces allí. Repitamos dónde va a ser la actividad. En el Consejo de Ciencias Económicas, Bien. que está en Irigoyen. 490, sí. Exacto. A partir de las 14 horas, es una invitación abierta a matriculados, no matriculados, a la gente en general, con invitados de cierto relieve a nivel nacional. Bien. Les quería contar que como el Colegio de Arquitectos de Córdoba está liderando esto en todo el país, realmente ellos son como los que llevan la punta. Han firmado un convenio con el Colegio de Arquitectos de Tucumán y con la Secretaría de Medio Ambiente de Tucumán para el mismo trabajo que se está haciendo en Córdoba, llevarlo a Tucumán, ¿no? Del etiquetado edilicio. Le quiero hacer una pregunta como funcionaria y directora de ambiente. ¿Es complicado desde su lugar la cuestión con algunos sectores productivos que a lo mejor plantean que el desarrollo todavía económico pasa por el uso intensivo de algún tipo de recursos sin tener en cuenta las variables ambientales? ¿Genera todo el tiempo una tensión eso? Todo el tiempo. Los funcionarios ambientales estamos en una línea muy delgada, sobre todo en un momento de crisis económica, porque bueno, la prioridad es conservar las fuentes de trabajo, generar, ¿no? Mantener la producción, sostener. Pero la verdad es que el cambio climático nos ha puesto en crisis a nivel planetario y nos cuestiona nuestro modelo de desarrollo capitalista, que se basa en la acumulación, en la degradación de los recursos naturales. Es muy difícil, pero estamos encontrando las vías. Por ejemplo, yo creo que esto que está proponiendo el Instituto de Sustentabilidad Edilicia, es decir, no es que ya no se puede construir más, no se puede hacer, pero lo tenemos que hacer de otra manera, claro, planificado, ¿no? Y ese mensaje está entrando. La educación ambiental está logrando muchas cosas. Ustedes, los comunicadores sociales, están muy comprometidos, por eso les agradezco mucho la invitación. Está calando el mensaje y cada vez todos los grupos, todos los sectores productivos están entendiendo que hemos llegado a un punto límite y que si no cambiamos ahora puede ser muy tarde más adelante. Bueno. Qué reflexión, Sí, nos está pensando. Salida. La verdad que sí, como me decía un científico hace muy poco, tenemos un solo planeta.
y el planeta no nos necesita a nosotros necesitamos específicamente al Así es. planeta, ¿no? Así es. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias Muchas gracias por el la invitación. anticipo de esta charla previa aquí de lo que va a ser el Gran Foro. Sí, ya dejaron algunas cuestiones ahí Sí. lindas para seguirlas después Me de la parece charla. que cuando pase este foro van a tener que volver con algunas conclusiones. Sí, esto de Sería etiquetar los edificios de interesante. Córdoba, quiero que lo charlemos bien. Bueno. Está bueno. Muchísimas gracias.